abrir las Biblias y vamos a leer en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5. Come on now. Vamos a leer en primera de carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Es de los últimos. Y si quieren escuchar la palabra de Dios en inglés, come next week and we'll preach in English. Ok, primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién dice amén? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Estamos aquí leyendo una porción del apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. Si ya saben, él es el único apóstol, discípulo y único apóstol de los 12 apóstoles que no murió como mártir. Murió él en su vejez, murió él normal. Intentaron matarlo hace casi 2000 años, pero no lo lograron. Él es el único que sobrevivió una pena de muerte que los romanos quisieron herirle, matarlo, quitarle la vida. Y lo que leímos aquí es algo muy similar a lo que ya hemos estado hablando, pero hoy no es tanto la fe, pero vamos a abrir este tema con la fe. Todo este mes se han dado cuenta que hemos hablado de la fe en la iglesia en total, sobre la fe. Dios quiere hasta ahora que este año, que apenas sigue comenzando, estamos en enero, comencemos bien, comencemos con fe. Comencemos el año no con un reto normal, que te puedas tú poner un reto, o digas tú que aún la iglesia te pueda retar. No solamente retos, que son buenos, siempre es bueno retarse uno, que ponerse un tipo de reto para poder avanzar en la vida, motivarse y seguir creciendo. Sea lo que estés pidiendo, buscando, o lo que te hayan retado. Pero yo creo que el reto mejor o el más grande, si no uno de los más grandes o mejores, es que Dios nos rete por medio de la fe. La fe, porque la fe es lo que sigue tu motor, hablando espiritualmente. Imagínate que tu corazón es un motor. Saben todos que es un motor, ¿verdad? Amén. Un motor de un vehículo en este caso. El motor de un vehículo, que es lo que cuando metes la llave ahí, no sé cómo se diga en español, de ignition en inglés, y le da luz y prende. Y el motor está lleno de aceite y el motor se empieza a calentar. Entonces, es el Espíritu Santo, ese aceite. Siempre necesitamos ser renovados por medio de Él. Pero en este caso, enfocándonos en la fe, ese motor que es nuestro corazón, que es lo que cree, lo que Dios mira de nosotros y que es lo que Dios mira que nosotros creemos en Él por medio del corazón,
ahí es donde produce la fe. Y también la mente tiene algo que ver con la fe, pero del corazón. Es una combinación muchas veces la mente y el corazón, cómo trabaja por medio de la fe. O sea, cómo utilizar la fe. Pero no dándole muchas vueltas, ese motor es nuestro corazón. Esa fe está en nuestro corazón. Necesitamos la fe para seguir viviendo este estilo de vida de cristiano, como cristianos. Porque muchos cristianos se llaman cristianos, pero no tienen ningún, ¿cómo les diré? No tienen ningún motivo, no tienen ninguna historia o ningún testimonio. O si tienen un testimonio, no es un testimonio renovado en el sentido de que mucha gente que habla del testimonio de sus vidas siempre es el mismo testimonio. Es lo único que saben hablar. Por ejemplo, hay mucha gente, yo he conocido mucha gente en mi vida a través de los años de la iglesia. Mucha gente ha venido a la iglesia y se han ido a la iglesia. He conocido muchos hermanos. Y entre esos muchos hermanos, muchos de ellos decían, oh, el Señor me sacó del alcohol. Yo antes era borracho, era adicto al alcohol, me emborrachaba. Y siempre repetía este mismo testimonio. O sea, a eso me refiero de que tenemos que renovar nuestras vidas porque estamos estancados, estamos atorados y creemos que con un solo testimonio en tu vida vas a mover montañas, vas a moverte en fe o vas a ayudar la fe de otros. No. Cuando lees la Biblia, lees que hay muchas cosas que se comparan, hay muchas cosas similares, pero tenemos muchos libros, tenemos muchas cartas, tenemos muchas historias, diferentes escenas. Y Dios sigue siendo el mismo, pero con diferentes historias y diferentes personajes hablando por medio de la fe. Como Dios los usó en la fe, o más bien como Dios los pudo usar a estos personajes de la Biblia porque tuvieron fe. Y cada historia, aunque haya cosas similares, tienen sus cosas diferentes. Yo mismo me aburriría, si lo dije bien, estuviera bien aburrido de que yo repitiera las mismas historias. Yo así creo. No sé cómo piensan otros pastores, pero yo no quiero ser un pastor que siempre diga las mismas cosas de siempre. Y no lo voy a hacer en el nombre de Jesús. No quiero hacer eso. Pero eso ¿qué me dice a mí? Que el Espíritu Santo me reta. Si tú quieres hacer cosas diferentes, cosas nuevas, cosas grandes en el Señor, tengo que hacer cosas de fe que nunca he hecho en mi vida. Un ejemplo les doy. Recuerden, para ser cristiano tienes que tener fe. En todo. ¿Ok? Todo. En todo lo que hagas. La fe. Ahora, el ejemplo que les doy. Si yo me dejo mover por el Señor, que es la misma fe, y de repente el Espíritu Santo me dice, quiero que ayunes 2 días. Y digamos, yo nunca he ayunado por 2 días, con agua solamente. Y bíblicamente la Biblia nos enseña que los ayunos que representan poder. El ayuno tiene mucho poder. Es un poder más allá de la oración. No que la oración no tenga el mismo poder o un poder. Sí, es poderoso. Pero cuando estás orando y ayunando, se activa otro poder sobrenatural. Y es un solo ejemplo. Si no te atreves a ayunar, entonces solamente vas a escuchar y conocer de una historia de los ayunos. Pero si lo testificas tú o lo haces tú, entonces vas a poder ser un testimonio más eficaz, si lo dije bien, más efectivo, con más poder, más inspiración. Y yo creo que todos los cristianos, quiero que escuchen bien esto, yo creo que todos los cristianos que creen en Dios deben de ser inspiradores a otros. Porque recientemente estaba en el trabajo yo,
hace 2 semanas, o hace 1 semana y media, y un compañero se me acercó y me dice, ¿cómo yo voy a ir a la iglesia? Me invitaba a alguien, ¿verdad? Me dice. Y yo miro su vida y lo analizo. Y lo miro desde la cabeza hasta los pies. Y miro que anda bien amargado. Y este amargado viene y me invita a su iglesia. Y yo cuando me miro al espejo, miro que estoy bien y bien parado. Yo estoy bien. ¿Cómo es posible que yo no vaya a tu iglesia? Me decía. No hablando de mí, pero hablando de otra persona. Y te miras tú como un amargado y yo no voy a ir a tu iglesia. Algo está mal en tu iglesia. Estás lleno de problemas. Yo estoy bien. Y él es un creyente, esta persona me dice. Cree en Jesús, se considera cristiano. Y bueno, yo solamente lo escuchaba porque esa persona es una persona que viene a esta iglesia. Y yo sé de quién estaba hablando. Y dije, wow, ok. Pues, yo le dije a este compañero, yo voy a esa iglesia y yo soy uno de los pastores, pero yo no siento que haga algo mal en mi iglesia al momento. Pero yo creo que es como cada quien quiera lidiar con sus problemas. Así yo voy a creer, porque es la verdad. Tú no puedes tener la unción mía, porque tú no sacrificaste la unción que yo sacrifiqué, Samuel. ¿Me entiendes? No empiecen. Porque es mi sacrificio. Así como yo no puedo tener la unción tuya, porque es el que tú estás pagando. Es como cada quien lo busque. Es la desesperación que tú tengas y el hambre y sed que tengas de Dios. Todo depende de ti. Todo está en ti. Todo depende de ti. El Espíritu Santo ya vive en ti. Leímos aquí, los que guardan los mandamientos de Dios son los creyentes, son los que aman a Dios. Y es como el mundo va a saber que amamos a Dios y que somos hijos de Dios, hijos del Señor Jesús. En el verso 4 me quiero enfocar un momento, antes de seguir al otro segmento del sermón. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Amén. ¿Nacieron de Dios? Amén. Bueno, no se les ve. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. La fe es la que vence al mundo. Porque Jesús en primera ya vino a vencer al mundo. Y después, esa fe que creemos en Él, que sabemos que Él murió y resucitó por nosotros, aunque no lo hayamos visto, aunque no hayamos estado en los 120 hermanos que estaban en el lugar alto, aposento al alto, y cayó el Pentecostés, aunque no estuvimos ahí, creemos que ese mismo Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y esa es nuestra fe, creyendo por las obras de Dios, colaborando en las obras de Dios. Y es la fe que te va a seguir ayudando a vencer al mundo y seguir colaborando con Dios, obrando en la obra de Dios, trabajando con Dios, junto con Dios. Pero, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y solamente tienes que creer. Así de simple. Pero después de creer, se activa las obras, el cual es viviendo por fe. Todo lo que implicas en tu vida se tiene que hacer por fe. No estoy diciendo que tengas un ejemplo tonto, que si tienes dinero, sabes que tienes dinero. No estoy diciendo que uses la fe de esta manera. Señor, yo sé que tengo dinero, pero quiero activar mi fe. En el nombre de Jesús, imagínate que estás en tu mesa de la casa. Pizza aparece en mi mesa en el nombre de Jesús. Y no aparece la pizza. ¿Me entienden?
Come on, everyone, laugh. En el nombre de Jesús, brownies aparezcan en mi mesita. I love them brownies from the gas station. Anyways. ¿Me entienden? No, si tienes $20, ve y compra tus brownies. Ve y compra tu pizza. No seamos unos lentos para aprender lo que se trata de la fe. Tienes que creer y en segundas vuelvo a decir, vivir por fe. Activar la fe que Dios ya depositó en ti. Pero ahora, con esto quería seguir recordándonos qué es lo que nos mantiene hoy de pie, tu fe. ¿Qué es lo que te mantiene aquí sentadito, sentadita? Tu fe, que has venido a escuchar la palabra de Dios. Tener un tiempo con Dios, escuchando la palabra. Pero ahora Dios nos abre otra puerta en este momento. Y nos dice, es importante que sepas no voltear hacia atrás. No volver atrás. No es tanto que mires hacia atrás, pero sino que no vuelvas atrás. Porque podemos mirar hacia atrás. Y muchas veces, y en mi vida yo he mirado hacia atrás, fui tentado a mirar atrás, pero no caí. No me entregué al pasado. Pero hay gente que sí voltea hacia atrás y vuelve al pasado, de donde Dios los sacó. Con eso yo les leo esta escritura, que está acá en 2 de Pedro. Verso 2 de Pedro capítulo 2. Ugh, these small little Bibles, man. I'm sorry, guys, this keeps sliding off. Dice la palabra de Dios. Mira cómo escribe esto Pedro. Me encanta esta escritura. Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué dice aquí? De los que salieron del pasado, o sea, de los que salieron de un pecado, los que salieron de un peligro, de una tribulación, una prueba de sus vidas, del lodo podrido, digamos, el pecado. Dios los rescató. Y dice aquí una vez más, su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice el apóstol. O sea, está hablando de personas que están volviendo hacia atrás. Ya Dios te sacó de ese lugar oscuro, pero ahora que vuelves para atrás te va a ir peor, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos de aquí han pasado por una tribulación en su vida y supieron que era algo malo? Supiste que era algo peligroso para ti. Y Dios te rescató. Amén. Pero ¿cuántos de aquí han vuelto atrás? Quizás has experimentado qué es el sentir volver atrás a lo que ya hacías una vez. Y sí es cierto lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando vuelves atrás, hablando con poca experiencia, sí es doloroso. Sí es peor que las primeras veces que caíste al pecado o que caíste en algo que estabas haciendo mal. Es muy malo. Yo recuerdo hace muchos años, en las edades de 16, 17, 18 años, he vivido varias cosas, varias cosas. Pero recuerdo una de las escenas
de mi vida de cuando yo me quise portar mal. Voy a usar un solo ejemplo. Yo me peleaba mucho en la escuela. Y incluso enfrente de los maestros, recuerdo que me paraba yo en la clase y miraba a la persona que no me caía bien. Voy a usar a Hillary como ejemplo. I promise I'm not going to touch you though. Y digamos, yo estaba donde está Daniel y miraba a aquel persona que no me caía bien. Y vine desde donde está Daniel y me di toda la vuelta y el maestro ahí está, aquí como yo, enseñando. With the smart board, I don't know if they still have smart boards. Anyways. Y el maestro ahí, un chaparrito como así. Y bueno, me di toda la vuelta. Y recuerdo que era un güero. Y que lo miro y que le hago. ¡Bam! Slap the heck out of him. I didn't punch him. I wanted to slap him. I wanted to humiliate him. Smacked him. And when I smacked him, I remember the teacher. Recuerdo que el maestro, he dropped everything. And he just rushed over me and grabbed me around with his 2 arms. And he dragged me out the class. Y luego, recuerdo de que hubo un tiempo, es un ejemplo. Estoy hablando del ejemplo de la violencia, porque yo sufrí de la violencia en mi juventud. Hubo una etapa donde lo dejé. Dejé la violencia a un lado. Y de repente me quise activar en la violencia otra vez. Yo sentía cómo Dios me estaba restaurando de la violencia física, de pelear. Pero un día me atrevo a portarme violento otra vez. Me descontrolé en una situación. Y a lo que voy es de que cuando volví a hacer el mismo pecado, el mismo mal, las consecuencias eran peores. Ya mi edad no me ayudaba a salir adelante. Había más consecuencias. Había lo que se dice en inglés a record, a background, a record that you have when you make crimes or mistakes of some sort. Cuando haces cosas malas que tienen, no sé cómo se diga eso en español, pero cuando los policías miran que tu record y todo eso. Y miraba que mis oportunidades se estaban cerrando delante de mí, que nadie quería sentarse a mi lado, que nadie quería platicar conmigo porque tenían miedo, porque tenían todo eso, ¿ok? No me querían dar chance. Me recuerdo que cuando me sacaron de la escuela, no me querían dejar regresar a la United Township. No querían. Y yo era aquel jovencito ahí tocando la guitarra en ese tiempo, También para que miren qué diablo era yo en aquellos tiempos. Y no me querían dejar ir a la escuela, a entrar a la escuela. No querían, porque sabían quién era yo. They knew who I was. Y bueno, es un ejemplo que les dejo de muchos ejemplos que les puedo dejar, desgraciadamente cosas que he vivido, pero para que tú analices y mires no tanto mi pequeño testimonio del pasado, sino lo que dice aquí la Escritura. Dice de que enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Las cosas se empeoran. Y sí, amén. Las cosas se empeoran. Y seguimos leyendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, dice Pedro, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido de lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿Cuántas veces dice el pastor esto? El perro vuelve a su vómito. Y la puerca. ¿Cuántos puercos hay aquí? Digan amén. Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Dije que cuántos puercos hay. Digan amén. I'm joking.
I wasn't going to say cuántos perros hay aquí. That sounds bad. Eso está muy malo, decir esas cosas. Pero bueno, yo lo digo en forma de chiste ahorita. Look at this, everybody smirks on their faces. What's going on? El perro vuelve a su vómito. La puerca, yo no sé por qué dice puerca, Pedro. He could have said puerco, but he said puerca. What the hell? Why didn't he say marrana or something like that? Marrano. Anyways, let's focus, right? Let's focus here. Y la puerca se revolca en el lodo. La puerca. Give me a oink, 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 oink. Can somebody give me a oink, oink in here? Can somebody give me an amen in here? Oh, I was about to say, you all rather say oink, oink than amen? Bunch of puercas in here. But these are examples. Estos son ejemplos que la Escritura y Pedro nos escribió. Nos dejó aquí. De que es peor cuando vuelves atrás. Mucho más peor. Oh my goodness. Y les puedo dar más ejemplos, pero yo creo que ahí lo dejo mejor. No queremos volver atrás. Bueno, les digo una más. Yo recuerdo cuando yo empecé a echarle a la droga. Hacía muchas drogas. Y más que nada de drogas, fumaba mucha marihuana. And man, I got away with it, man. Like I was a king out here. But I actually wasn't a king. Y cuando hacía esas drogas, as my dad walks by, y cuando hacía esas drogas, no ayer ni estos días recientemente, hace muchos años, cuando hacía esas drogas, yo recuerdo que por mucho tiempo, yo salía y nadie me miraba. Yo las escondía en la casa, yo escondía las drogas en otros lugares. Y recuerdo que vino el tiempo que Dios le puso paro a mi vida. Pum, para. Y me azotó el Señor. Dice la Biblia que Dios reprende y azota al hijo que ama en el libro de Apocalipsis. Entonces yo sentí ese azote de Dios que me reprendió. Pasaron como 4 o 5 años después. Y recuerdo que me amargué mucho. Me deprimí mucho. ¿Saben por qué? Por una mujer. Don't get any ideas, guys. It won't work, I promise. Y recuerdo que fumé. Y ya tenía 5 años que no fumaba. And I went to the Mississippi River. Y me acosté en una piedra bien grande allá en East Moline. I don't know if anybody walks out there in East Moline. It's this nice huge cylinder rock next to the river. Y bueno, era de noche y me acosté ahí. Pulled out that blunt. Rolled it up, you know what I'm saying? No, you guys don't know what I'm saying, huh? Look at your guys' faces. And I started smoking. Empecé a fumar. That's my mom's listening now. Oh my God. It's like they come in here at the wrong time. Hace muchos años. Y bueno, y cuando empecé a fumar, empecé a sentir cómo mi cuerpo se estremecía. Y cómo mi cuerpo se empezó I don't know how to say this. Simplemente me sentía muy mal. Como quería morirme. El aire de mi estómago, el oxígeno se me estaba yendo. Y no podía respirar. Y mi pecho sentía que se quería explotar. Y bueno, ya estaba todo grifo, todo high. And I had to go back to my car, drive back home. Y recuerdo que toda esa noche no dormí. Y el mensaje es lo mismo. Si Dios ya te sacó de ese mundo con la santa justicia de su palabra y su santa, sagrada sacrificio en la cruz, que Él pagó todo por ti en la cruz, y volvemos atrás, Él mismo permite, yo creo en mi espíritu, que Él permite que lo sientas peor porque ya está escrito. ¿Me están entendiendo? Ya está escrito. No va a cambiar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que va a ser peor cuando vuelvas a tu vasco, o cuando vuelvas al lodo podrido, ya está escrito, es una promesa, es un mandamiento, ya Dios lo va a cumplir. Y peor para ti, hijos y hijas de Dios,
que creen en Jesús. Esta promesa es para ti, para los creyentes que quieren tirar la toalla y conocen de Dios y dicen que son hijos y que son salvos y que whatever. Pero cuando vuelven atrás, esta plaga va a venir sobre ellos, va a venir sobre ti. No mires hacia atrás, no te tientes a ti mismo para volver atrás. Si pecaste de una manera, ya Dios te está diciendo esta noche, no vuelvas a tu asco, no vuelvas a tu vómito, porque te va a ir peor. No mires hacia atrás. Si ya estuviste tomando pasos hacia atrás, vuelve hacia adelante. Turn around. Volteate. Porque es importante de que sigas adelante. Dios no quiere que mires hacia atrás. Hice memoria de una historia estos días que estuve meditando el sermón. No sé si ustedes conocen un himno muy famoso que lo cantan muchos, lo cantan más los americanos, que un himno que dice así: I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. O en español, he decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. And then Hillsong, I like, there's a song called Mi Todo in español, and they sing it more in a hip-hop style. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. And estaba haciendo memoria de ese himno, de esa canción. Porque hace tiempo yo estudiaba quién hizo esa canción. Y esta canción, lo tuve que sacar aquí el nombre porque no sé cómo decirlo. Un hombre que se llamaba, un hombre de la India que se llamaba Nokseng. Es de la India. Y who knows where India is? In the Middle East, on the other side of the world, in the Eastern Hemisphere. Bueno, este hombre fue un mártir. Él se convirtió al cristianismo en un país de hinduism, si lo dije bien. Y en los países de estos lugares, la religión es muy fuerte. Y si te volteas de esas religiones, o como los que son islámicos, y todo eso, ese tipo de religión de allá, del lado del mundo, son muy estrictos en sus creencias. Y muchos de ellos, si saben que eres un cristiano, te pueden matar o meter a la cárcel. Y bueno, este hombre vivió en los 1800. Y cuando él se convirtió al cristianismo, le dijeron que negara a Cristo. Niega a Jesús o si no te matamos. Y bueno, si recuerdo bien la historia, porque no la estudié para prepararme para hoy, pero si recuerdo bien, lo estaban quemando porque él no negó a Jesús. Él seguía con su creencia. Entonces lo metieron en un lugar como un horno, si recuerdo bien, y lo empezaron a quemar. Y mientras lo empezaron a quemar y lo prendieron, él decía esas palabras: yo he decidido a seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque eso era lo que él decía en sus últimas palabras: yo he decidido a seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es ahí donde salió esa canción. Es ahí donde fue inspirado esa canción, por palabras de unción, porque fue un mártir, porque él murió y dio su vida por el Señor. No negó la fe, no negó al Señor Jesús. Él decidió seguir adelante. No volteó y se regresó y no negó a Jesús. No lo negó. Y muchas veces tú y yo podemos negar al Señor y no te has dado cuenta. Negamos al Señor en muchas maneras. El Espíritu Santo que ahora vive en ti te habla todos los días y muchas veces no te das cuenta.
Todos los días Él está esperándote a que tengas una comunión con Él, a que tengas un tiempo de intimidad, pero no lo escuchas. Es imposible de que Él no reaccione, no hable por medio de ti, porque Él siempre ha estado en ti desde que tú recibiste al Señor. Siempre Dios te va a hablar, pero muchas veces no te das cuenta. Y te doy un ejemplo muy pequeño. Es posiblemente de que estás en tu soledad a veces y no piensas nada. Y no ves que es el mismo Espíritu Santo que ha entrado en tus pensamientos a que pienses, a que no pienses nada. A mí me ha pasado. Y es el mismo señalándote, habla conmigo. Es posiblemente que las veces que has despertado en la madrugada y dices tú, ¿por qué siempre despierto? Es el mismo Espíritu Santo hablándote, pero no te das cuenta. Siempre Él está señalándonos, Él siempre nos está hablando y lo negamos, lo hacemos a un lado. Ya no es tanto como Él te hable, ya tú sabes la verdad, ya la verdad está en ti, ya Jesús vive en ti, ya la palabra de Dios está en ti de una manera o de otra manera, pero está en ti y no reconoces la verdad y no quieres vivir por la verdad, quieres seguir viviendo por ti mismo, por tu propio afán. Es como el día de hoy, yo tengo un sinnúmero de jóvenes que me dijeron esta semana que iban a venir a la iglesia. Y yo no miro a esos jóvenes hoy. No los miro. Los que me dijeron que iban a venir. Negaron al Señor. Otro ejemplo. Negamos al Señor muchas veces. Jóvenes que me escuchan. Muchas veces. Y el Señor también es una persona. Él no se cansa como tú y yo. Él sigue siendo fiel contigo. Él va a seguir hablándote. Pero ¿hasta cuándo vas tú a responder a esa palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida hoy? ¿Qué es? Y termino con esto. Es cuando tú empiezas a vivir por fe, en verdad, para que ya no seas tentado a mirar hacia atrás. Cuando empieces a vivir por fe. En otras palabras, si no me entiendes, empieza a pensar en grandes cosas. Empieza a pedirle a Dios cosas grandes. Empieza a hacer cosas en la fe que nunca has hecho en tu vida. Les di un ejemplo del ayuno. Les doy otro ejemplo de la Biblia. El ejemplo de la oración. Siempre una y otra vez lo escuchas, pero nunca lo haces, lo niegas, lo haces a un lado, lo echas a la basura y no te das cuenta que lo niegas. No es un juego esto de la fe, de creer en Dios. Si quieres ver la mano de Dios en tu vida, si quieres ver que Dios se mueva en tu vida, si quieres ver, en otras palabras, algo de sobrenatural en tu vida, empieza a moverte en fe. Empieza a hacer las cosas por fe y ya no por tu propia cuenta. No hay que utilizar la fe como una estupidez o como un juego, como les dije, de si tú sabes que tienes dinero, ve por tu comida, no estés ahí pidiéndole tonterías a Dios. No, pídele a Dios cosas edificantes que te hagan crecer, pero no vuelvas atrás, porque tu fe va a menguar. Las cosas se van a ir empeorando en tu vida si vuelvas atrás. Si Dios te sacó del deporte, ¿para qué vas para atrás del deporte? Si tú sabes que Dios te sacó del deporte, ¿por qué intentas hacerlo otra vez? Si tú sabes que Dios te apartó de las redes sociales, ¿por qué volviste atrás? Quizás estás atrapado otra vez en esas tentaciones, con las conversaciones que tengas y el chisme que tengas en las redes sociales. Ya mucha gente te tiene chequeándote, te tienen en checa. They checked you out. Ya mucha gente te está chequeando, ya mucha gente te está stalkeando, si lo puedo decir de esa manera. Ya mucha gente te está juzgando y te está preparando para la perdición y no te has dado cuenta. Y es el mismo Espíritu Santo diciéndolo ahorita. Cuidado con las conversaciones del mundo, no hables con personas del mundo. ¿Por qué vuelves atrás? No vuelvas al yugo desigual, no vuelvas atrás. No vuelvas a las adicciones.
porque te va a ir peor. Dios no te llamó a que estés con un yugo desigual. Dios no te llamó a que vuelvas atrás, porque te va a ir peor. Y se te va a hacer muy difícil en verdad seguirle al Señor y creerle en el Señor. Sea lo que escuches de Dios. Puedes ver milagros y sanidades, prodigios, y como quiera no te convence. No te convence. Yo recuerdo una vez estaba en un servicio donde había sanidades y milagros. Muchas sanidades y milagros. Gente parándose de la silla de ruedas. ¿Cómo se dice? Gente ciega que no veía y de repente sí ven. Y milagros y muchos milagros. Y yo recuerdo estado ahí sentado. Nada de eso me movía. Nada de eso me llamaba la atención. Yo dije, wow. Y no era porque no creía. Yo decía en mi cabecita, decía, yo esto ya lo he visto en mi vida. Esto no es nada nuevo para mí. Nada de esto me impresiona. Entonces tienes que tener cuidado en qué estés amarrado en tu vida. ¿Qué es lo que te tiene atado en tu vida? Porque a veces sí es muy difícil salir de ciertos lugares que piensas que vas a poder salir de esas cosas, pero no pudiste. Yo recuerdo, por años decía en mi vida que quería salir de esto y lo otro y no pude. Hasta que no choqué. Y mira que finalmente pude parar porque choqué. No porque yo dije que lo voy a hacer. No puedes hacerlo solo. Necesitas de Dios. Y muchas veces de personas que tengan a Dios en sus corazones para que te ayuden. Dios te dice hoy, no vuelvas atrás. La historia de este mártir que te inspire, no vuelvas atrás. Sea lo que sea, aunque el mundo te diga, niega a Cristo, no lo niegues. No lo niegues en accidente, porque muchas veces lo niegas en accidente. Porque te distraes. Vuelve a lo mismo que te hizo salir de esos lugares oscuros. Cierra tus cuentas de las redes sociales si tienes que hacerlo. Cierra o corta las relaciones con personas que no son de buena influencia en tu vida. Sean primos, hermanos, hasta padres. Cierra. No dejes que esta gente te lleve a la perdición y al final te lleve a la muerte, que es el infierno. No lo dejes que Él lo haga. No dejes que el diablo controle de tu vida y haga lo que Él quiera de tu vida. Es tiempo, esta oportunidad de tomar esas decisiones hoy. No vuelvas atrás. Si decidiste a seguir a Jesús, síguelo bien, síguelo firmemente. En el nombre de Jesús. Amén. Si crees, cierra tus ojos.